Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo acá con Derecho, la parte 2 del artículo 65. Bueno, vamos a empezar. Soy Federico Larroca, pero ya para los que ven la segunda parte de enseguida ya me conocen. Bueno, el inciso 12 dice: al Congreso le corresponde dictar los códigos civil, comercial, penal, de minería y del trabajo y seguridad social, en cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones. No lo leo más porque es bastante más largo, pero básicamente, ¿qué nos dice el inciso 12, ¿no? Nos dice que se atribuye al Congreso la sanción de leyes comunes, ¿no? Y el dictado de normas federales, referidas a todas las otras materias indicadas en el inciso: leyes generales para toda la nación sobre naturalización y nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por principio por opción en beneficio de la Argentina, así como sobre bancarrota, sobre falsificación de moneda corriente y documentos políticos del Estado, y las que requiere el establecimiento del juicio por jurados. A ver, vamos a explicar esto en español. ¿Qué quiere decir el inciso 12? Básicamente, si recordamos lo que eran las competencias federales, lo que le correspondía hacer a la nación y a las provincias, por ejemplo, lo que llamamos taxatividad y residualidad de las competencias federales. Una de ellas, están ambas en el artículo 121 y 126, pero nos vamos a concentrar en el artículo 126. Decía que la nación debía de dictar lo que son los códigos de fondo. ¿Y cuáles son los códigos de fondo? Justamente, código de civil, penal, de minería, comercial, todo eso. Todos esos códigos son códigos de fondo, son los códigos más importantes y establecen muchas cosas, establecen demasiadas cosas y, por ejemplo, en el Código Penal se establece qué es un crimen y qué no lo es, qué es un homicidio y qué no lo es. Mientras tanto, las provincias tienen la obligación o tienen que establecer lo que son los códigos procesales, que es, por ejemplo, cuánta pena consideran que tiene que recibir una persona que mata a otra, en el caso de homicidio, o cuánta pena se le tendría que dar a alguien que comete fraude de corrupción. Ahora, en el Código de Fondo se va a establecer qué es corrupción y qué no lo es, ¿no? Hay un caso interesante con Buenos Aires, nuevamente, la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Capital federal, ciudad autónoma. Que el artículo 129 de la Constitución dice que la ciudad autónoma de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo con facultades de jurisdicción. Pero el artículo 75, inciso 12, justamente al establecer que la aplicación de los códigos de fondo corresponderá a los tribunales federales o provinciales según que las personas o las cosas cayeran bajo sus respectivas jurisdicciones, silenció a la ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, se sostuvo que esa omisión sobre ese punto por parte de la Constitución Nacional limitó la atribución jurisdiccional de la ciudad autónoma de Buenos Aires a la competencia a los asuntos de vecindad, contravencionales y de faltas. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de la ciudad autónoma de Buenos Aires no ser una provincia, también tiene que dictar sus propios códigos procesales. Pues ya sabemos que no es ni es un municipio ni tampoco una provincia, pero tiene sus propios códigos. Bueno, y la legislación sobre naturalización y nacionalidad tiene que ver con qué es en derecho para quiénes son los argentinos, por ejemplo. ¿Qué es un argentino? Bueno, todos los argentinos nacidos o que nazcan en el territorio de la República Argentina serán considerados argentinos, ¿no? Con excepción de los hijos de ministros extranjeros y miembros de delegaciones residentes en Argentina. Después están los hijos de argentinos nativos que, habiendo nacido en ex país extranjero, opten por la ciudadanía de origen, por la ciudadanía argentina. Después están los nacidos en las legaciones o buques o aeronaves de guerra en la República, dentro de la República. Después están los nacidos en las repúblicas que formaban parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata, antes de la emancipación de aquellos que hayan residido en el territorio de la nación. Bueno, no sé si queda mucho ahí. Yo creo que más que nada tiene que ver porque Uruguay, por ejemplo, ¿cómo hacemos con Uruguay? Habría que ver primero si Uruguay forma parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Después están los nacidos en mares neutros bajo pabellón argentino en el espacio aéreo bajo ese pabellón. Quiere decir que si naciste en el mar, en algún mar con jurisdicción argentina, bueno, sos argentino. Lo mismo que en el cielo.
y los hijos de funcionarios del Servicio Exterior de la Nación o de funcionarios de orden nacional, provincial o municipal de un organismo internacional que nazca en el exterior con motivo de la prestación de esas funciones de cualquiera de sus padres. Se explica por sí solo. Después, el tema de las bancarrotas, se legisla que es atribuida por el Congreso Federal, después de consignada la frase que reservaba para los estados locales la jurisdicción judicial sobre el derecho común, ¿no? Entonces, esto nos hace dudar de si aquella legislación constituye o no el derecho federal. Lo mismo pasa con el tema de la falsificación de monedas. La legislación sobre juicios por jurados corresponde al Congreso crear y organizar los juicios por jurados para entender en las cuestiones de hecho en materia criminal, ¿no? Eso le corresponde al Congreso, lo que son los juicios de jurados. En Estados Unidos son muy comunes los llamados y tan famosos juicios de jurados, que estos van en concordancia con los artículos 24 y 118 de la Constitución Nacional Argentina. El inciso 13, ¿qué dice el inciso 13? Dice que le corresponde al Congreso regular el comercio con las naciones extranjeras y las provincias entre sí, ¿no? Entonces, el anterior artículo 67, o sea, esto fue antes de la reforma, disponía como atribución del Congreso la de regular el comercio marítimo y terrestre con las naciones extranjeras y las provincias entre sí. Ahora eso parecía anacrónico o incompleto en sí, por lo que la modificación del 94 lo unifica. Dice que tanto el tráfico de mercancías y personas, el tráfico de mercancías de una provincia a otra, la extracción de un producto de la provincia, el ingreso de las mercancías a una provincia, lo mismo pasa con los países, todo debía ser regulado por lo que es el Congreso, ¿no? Entonces, básicamente, debe regular el Congreso Federal, lo que sería el comercio con otras naciones y entre provincias. El inciso 14 dice arreglar y establecer los correos generales de la nación. Básicamente se habla de la capacidad de poder privatizar el servicio de correos o la empresa de correos de la nación. Hay una posibilidad de hacerlo, ¿no? Y eso le corresponde al Congreso, y ya ha pasado que se ha privatizado el correo argentino. Ahora, ¿qué pasa? Lo único que se puede resguardar el Congreso del Estado argentino de propiedad sobre lo que sea el correo es en el control normativo, el control de seguridad y garantías, ¿no? Que la prestación de este servicio requiere, o de lo que requiere el correo general. ¿Qué tiene que ver esto? ¿O por qué tiene que pasar esto? Bueno, justamente por los procesos electorales. Ahora, un problema va a ser en un futuro cuando ya definitivamente se suplanten lo que son las elecciones por correo, o el tema de los sobres y todo eso, y empieza a regir un sistema más electrónico. Pero bueno, ahí se tendrá que modificar la Constitución argentina. Pero bueno, esto deja merced del Estado, más específicamente del Congreso, poder privatizar el correo argentino. El tema es que siempre debe resguardar cierta autonomía y propiedad sobre el correo en sí. Vamos al inciso 15, que dice: le corresponde al Congreso arreglar definitivamente los límites del territorio de la nación, fijar los de las provincias, crear otras nuevas y terminar por una legislación especial a organización, administración y gobierno que deben tener los territorios nacionales que queden fuera de los límites que asignen a las provincias. Entonces, al Congreso le corresponde, según Gelli, ¿no?, acordar mediante tratados, arbitrajes o mediaciones internacionales los límites definitivos del territorio de la nación. O sea, le corresponde designar los límites de la nación argentina. Además, al Congreso le corresponde fijar los límites de las provincias y crear otras nuevas en los eventuales territorios nacionales, y aprobar las decisiones que al respecto tomen las provincias que decidan fusionarse o dividirse. Esto puede pasar en concordancia o, si varias provincias están de acuerdo en fusionarse, justamente debe serlo debe ser aprobado por el Congreso en sí. Además, esta atribución histórica tiene que ver con la armonización con el párrafo final del artículo 124, incorporado por la reforma constitucional del 94. Entonces, esta norma reconoce que corresponde a las provincias del dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio. ¿Ok? Hay que entender todo esto. Entonces,
hay que entender que le corresponde a la provincia designar los límites de las provincias y de la nación en sí. Límite territorial, ¿no? Vamos a la parte, al inciso 16, que dice: le corresponde al Congreso de la Nación Argentina proveer la seguridad de las fronteras. Él le dice que justamente esto es para asegurar el bien común, ¿no? O sea que se utiliza para proteger al Estado federal frente a eventuales agresiones exteriores y regulación del modo en que los ciudadanos deben contribuir a ellas. Pensemos que en la frontera siempre hay guardias o personas que son de más del poderío federal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si uno va a una frontera, va a ver que están los de la aduana cuidándola. Y eso justamente va o respeta este inciso. El inciso 17 dice que el Congreso Nacional debe asegurar, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizando el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconociendo la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Bueno, y sigue. Gelli habla de una perspectiva histórica que hasta 1994 no se reconocía específicamente a los pueblos indígenas, algo que es un poco polémico, ¿no? Pero que definitivamente en la reforma del 94 se termina de conocerlos, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? También, o sea, se los reconocía en cierto sentido, sí, pero había un artículo más viejo, en el 67, inciso 15 de la Constitución, que imponía al Congreso el deber de conservar el trato pacífico con los indios y proveer o promover la conversión de ellos al catolicismo, una cosa compleja, ¿no? Entonces, esta reforma del 94 no obliga nunca más al Congreso a intentar promoverlos al catolicismo, y además, esto surge para pelear contra este paternalismo estatal inaceptable, según Gelli. Además, la propiedad comunitaria de los indígenas es no enajenable, intransmisible, inembargable y no tributable. Esto quiere decir que no se la puede embargar, no se la puede apropiar el Estado, es decir, que son propias de las comunidades indígenas y aborígenes. Pero bueno, hay que entender que ya el Estado, a partir de la reforma del 94, empieza a reconocer mucho más los derechos de los indígenas y los reconoce como personas jurídicas, como parte de la comunidad de la nación argentina. El inciso 18 dice que el Congreso Nacional debe promover o proveer lo conducente a la prosperidad del país, al adelanto y bienestar de todas las provincias, al progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y universitaria y promoviendo la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capital, O sea, sí. Entonces, esta cláusula en sí para el progreso y bienestar general, Gelli remarca que las atribuciones consagradas en este inciso son discrecionales y programáticas, pero no deben ejercerse con arbitrariedad y en perjuicio de derechos constitucionales. O sea, son objetivos. Entonces nosotros en la clase dijimos que básicamente podemos pensarlo esto como más para un preámbulo, no tanto como parte de un inciso. Además, se habla sobre las atribuciones concurrentes en materia del poder de la policía del bienestar, la regla de no interferencia de las provincias, ¿no? de la autonomía de las provincias a la hora de aplicar este inciso. Pero sí, en general hay que comprender que esto más tiene que verse como unos objetivos, no tanto como algo que hay que respetar a rajatabla. Después el inciso 19 es bastante largo, pero quiero leer el primer párrafo, que dice: proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación, al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Nuevamente, nosotros, además de establecer autarquía de las universidades nacionales o de las universidades públicas nacionales,
Esto quiere decir que se da una cierta libertad de cátedra, se da una autarquía y se otorgan presupuestos en donde las universidades nacionales debe, en sí, manejar los presupuestos a su antojo. En sí, no te lo puede regular el Estado. Entonces en materia de educación hay bastante libertad, resalta Geli, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros decíamos es que nuevamente este inciso 19, como pasó con el inciso 18 que hablaba sobre proveer igualdad de oportunidades, pero con algunas cláusulas pareciéndolo como objetivo, sin hablar de tanta especificidad como veníamos viendo como otros incisos. Bueno, en sí se habla o decimos que podrían ir más para un preámbulo, son como objetivos, ¿no? También habla sobre el desarrollo artístico dentro de la nación o del país o del Estado. Seguimos, ¿no? Se habla también del crecimiento igualitario dentro de todas las provincias, la justicia social. Son temas demasiado sesgados políticamente y que creemos, y que lo discutimos, y Geli también lo cree, de que no hay manera objetiva de perseguir estos objetivos en sí. Eso quiere decir que no hay una manera directa, generalizada y precisa de cumplir esos objetivos. El inciso 20 dice que el Congreso debe establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia, crear y suprimir empleos, fijar sus atribuciones, dar pensiones, decretar honores y conceder amnistías generales, ¿no? O sea, básicamente, en el inciso 20, se deben establecer tribunales inferiores a la Corte Suprema de la Nación, ¿no? La Corte Suprema de la Nación es la única que no puede ser modificada por ninguno de los poderes en sí. Pero los tribunales inferiores sí pueden ser establecidos por el Congreso Nacional. Aunque después, suele pasar que también el Estado en sí crea bastantes tribunales con una cierta, o por lo menos con un beneficio específico y directo por parte de ciertas partes políticas, ¿no? Lo dejamos ahí el tema, ¿no? Pero eso es cuando la gente dice designar jueces o el que el Estado designa jueces, tiene que ver con este inciso, con el inciso 20, de que el Congreso puede crear y establecer o suprimir empleos de los tribunales inferiores a la Corte Suprema. Eso básicamente es casi todo. Bueno, el inciso 21 dice que el Congreso puede admitir o desechar los motivos de dimisión del presidente o vicepresidente de la República y declarar el caso de proceder a nueva elección. Es decir, que el artículo 75, inciso 21, suprime la atribución del Congreso a hacer el escrutinio de ratificación de elección de los integrantes de la fórmula presidencial. Además, ¿no? Pero, ¿qué dice? Que el Congreso tiene la potestad y la facultad ante lo que se llama acefalía presidencial, que es cuando no hay un presidente o renuncia el presidente o el vicepresidente. Esta misma debe ser dirigida y presentada ante el Congreso Nacional, quien debe examinarla y declarar aceptados o rechazados los motivos de la dimisión, o sea, cuando alguien renuncia. Y si se renuncia y el Congreso no lo acepta, se procede a su vez a, directamente elecciones presidenciales, nuevas elecciones. Pero no suele pasar, ¿no? que no se acepte la dimisión en sí. Justamente si se producen estos motivos, corresponde al Congreso declarar el caso de proceder a nueva elección. El Congreso lo tiene que determinar. Son casos muy extraordinarios en los que dimite el presidente o el vicepresidente, pero hay que tener cuidado porque el Congreso puede aceptar o no aceptar esos motivos, y en caso de que los acepte o no acepte, puede también declarar si se debe proceder a una nueva elección. Luego puede pasar que el presidente dimita, pero a su vez llegue lo que es el vicepresidente. Bien, ahí no habría tanto una cefalía presidencial, pero ¿quién sería el nuevo vicepresidente? Es un caso que se tendría que enfrentar el Congreso de la Nación. Por último está el inciso 22, por último en este video, ¿no? Porque quedan más todavía, que dice que el Congreso debe aprobar o desechar tratados concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Acordémonos de la pirámide jurídica, ¿no? Entonces, en palabras simples, palabras muy simples,
El inciso 22 dice que el Congreso puede aprobar o desechar tratados con organismos, como el famoso tratado de los derechos humanos, ¿no? O lo mismo de derechos humanos por parte de la Comisión Interamericana. Los derechos humanos tienen casi el mismo nivel que la Constitución Nacional, o el mismo nivel, depende el autor, ¿no? Pero si los ponemos en una escala constitucional, estaría la Constitución por encima de todo, y justo, o sea, casi a la misma altura, los tratados de derechos humanos son importantísimos, y los mismos le otorgan una jerarquía importante, como ocurre en el inciso 22, artículo 75, ¿no? Que le otorga jerarquía constitucional a ciertos tratados, que le otorga también una vigencia casi infinita estos tratados. Ahora, ¿qué pasa? Si el partido ejecutivo firma un tratado con otra nación o un tratado con una organización en sí, el partido legislativo lo debe aprobar y analizar, ¿no? Y finalmente el partido ejecutivo lo debe rectificar o ratificarlo, ¿no? Ratificarlo sería la palabra. Es decir, que no es tan fácil que el Estado pueda hacer tratados con otras naciones y lo mismo. No es tan fácil que que en sí el Estado pueda meterse en todas las organizaciones de derechos humanos. Entonces primero lo debe verificar lo que es el poder legislativo, ¿no? O el Congreso. Pero sí, básicamente lo termina aceptando. Y lo mismo pasa si el Congreso acepta el mismo tratado que se hace, o el tratado de derechos, si lo analiza y lo acepta el Congreso, ya forma parte dentro de nuestro sistema legal y jurídico argentino. Bueno, eso fue todo por esta segunda parte. Ya nos queda una última parte de este artículo 75. Es bastante largo, pero muy interesante y muy completo. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.